Capítulo 10. El día que lo cambió todo. ¡Viva el imperio! Gritaban los soldados imperiales mientras cargaban sobre Tatooine, ya que las posiciones de la nueva república en el planeta habían sido reforzadas con el uso de mercenarios y la ayuda de los Hutt. Las bajas se contaban por decenas de miles, pero eso no importaba a los soldados que cargaban por las arenas. Tanya de Gurechaf había restaurado el orden imperial en el sur galáctico en apenas una semana y solo quedaban unas pocas batallas hasta que el control se solidificara por completo. Sus vidas no eran nada comparadas con la paz de la galaxia, la seguridad de sus ciudadanos y la victoria del imperio. «Vengan al emperador. Vengan a Lord Vader», gritó un oficial, disparando su arma contra una posición de web defendida por mercenarios. Las defensas de Mona Islay eran fuertes, pero estaban cediendo lentamente. Más de 1 millón de soldados imperiales habían sido desplegados en este planeta. La arena contrastaba con el equipamiento de los soldados imperiales, que contaban con trajes confeccionados para el calor con camuflaje desértico y, aunque faltaban vehículos, la Fuerza Aérea cumplía con creces su función, bombardeando las posiciones que resistían demasiado su avance. Cuando los soldados imperiales finalmente llegaron a la ciudad, los mercenarios comenzaron a retirarse, planeando enfrentarse a ellos en una guerra urbana. Se libraría edificio por edificio y las bajas imperiales casi con certeza serían numerosas. El general a cargo de la invasión planetaria miró el mapa holográfico. Tenía la ciudad rodeada y podía simplemente bombardearla y matar a todos los rebeldes. «Recuerde nuestras órdenes», dijo el capitán del barco en el que estaba el general. «Evitad las bajas civiles. Son víctimas, no culpables», repitió el general con voz cansada. «Desplegaré una legión de soldados de primera línea. Dejad que se encarguen de las operaciones de limpieza». El capitán asintió mientras el general escribía las órdenes para sus tropas. «En tiempos del emperador habríamos destruido la ciudad», dijo el general, parcialmente enojado. «El emperador ha muerto, honramos su vida y sus acciones por la galaxia, pero las cosas están cambiando, general. La brutalidad por la brutalidad ya ha demostrado ser ineficaz». El general gruñó antes de enviar la orden a la legión de Isd en la que se encontraban. «Eres un reformador, ¿verdad?», preguntó el general. El capitán se limitó a sonreír. «¿Importa? Todos somos imperiales». Draneir y Max miraron a Tanya, habiendo entrado a la habitación donde ella estaba practicando su discurso. «Llegas tarde», dijo Tanya, dejando de cantar y bailando la canción que era el discurso. «¿Qué pasó?» «Ataque terrorista, nadie murió excepto los terroristas». «¿Otro más?», preguntó Tanya con un tono cansado mientras se reclinaba en su silla. «Tanto terrorismo, ya me estoy cansando un poco de todo esto. Me pregunto qué he hecho para merecer esto». Max se acercó a una tableta en el suelo y comenzó a reproducir las grabaciones. «Ejecutar a la familia Tarkin, destruir la nueva república en tu territorio, ser el gobernante más tiránico que la galaxia haya conocido jamás, con el debido respeto, te lo mereces un poco». La mirada asesina hacia el cuello de Max por parte del otro habitante de la habitación no pasó desapercibida para Max. «¿De verdad me consideras un tirano?» «Un tirano bien intencionado. Sigues siendo, y repito, con el debido respeto, un tirano». Tanya se detuvo a pensar por un momento. Habían sucedido muchas cosas a lo largo del día. Hablar con su padre, que la llamaran tirana, un ataque terrorista contra sus 2 consejeros más cercanos, de los cuales uno era su mejor amigo, bueno, su único amigo. «¿Un tirano, es eso realmente algo tan malo?» El salaryman quiso arrojarle una silla metafísica a Tanya, pero para su desgracia no pudo hacer tal cosa y se limitó a gritar para sus adentros. Mientras tanto, Tanya reconsideró su ideología, sus convicciones. Estaba creando un sistema autoritario con ella a la cabeza. Iba a negarle cualquier autoridad a la regencia y, como Gran Moff, decidiría las vidas de billones de personas. ¿Era ella mejor que Stalin? ¿Hitler? ¿Toho? Depende, respondió Max, ignorante de la confusión interna del Gran Moff. Mientras tanto, Draneir respondió al instante. «No», dijo.
Si bien la respuesta de Max fue la más típica, a ella le interesaba mucho más la convicción que poseía su ayudante. ¿Por qué no Draneir? Preguntó Tanya. Porque te conozco, porque sé quién eres y cómo actúas. Tienes la voluntad de hacer lo que hay que hacer. Cuando un camino te ha puesto montañas delante, las escalas o creas túneles a través de ellas. El universo podría poner un agujero negro delante de ti y tú lo rodearías. Sin desviarte nunca del camino, mantienes firmes tus convicciones. Si alguien puede hacer esto, eres tú. Tanya tarareó, un poco sorprendida por el elogio, pero complácida de todos modos. Se volvió hacia Max. No serviría de nada ignorar su propia respuesta. ¿Y por qué depende, Grovelnel? Porque cuando un tirano piensa en el pueblo, hace un gobierno para el pueblo sin el pueblo, que es lo que tú planeas con tus reformas. Aunque puede ser algo bueno, a menudo el tirano, en su afán por ser el salvador del pueblo, puede cometer las mayores injusticias de la galaxia. Lo que Belisarius Draneir dice de ti implica que no te importa el camino y que el fin justifica los medios. Si tuvieras que matar a la mitad de la galaxia para traer la paz a la galaxia, ¿lo harías? ¿Te convertirías en el mayor asesino en masa de la galaxia? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a llegar para alcanzar esos fines? Aplastarás todo lo que se interponga en tu camino, considerarás algunas líneas que valga la pena cruzar, algunas moralejas que valga la pena ignorar. ¿Qué importa más, el destino de la galaxia o el destino de las personas que aplastarás para cumplir tu ideal? El semblante de Tanya se oscureció y se retiró a sus pensamientos, ignorando cómo Draneir agarró el collar de Max y lo alejó de ella, sacándolo de la habitación. Afuera, Draneir interrogó furiosamente a Max. ¿Qué diablos te pasa? ¿Disfrutas enfurecerme y humillar a Tanya? Ella no necesita críticas de sus subordinados, necesita apoyo. Le estoy dando lo que quiere. Cuando me contrató, quería un asesor político, no un lamebotas. Si quieres ponerte a cuatro patas y lamerle las botas a Tanya, hazlo, pero yo te diré la verdad. Desenterraré cuestiones morales porque es mi trabajo y mi deber. Dentro de la habitación, Tanya seguía pensando. En el camino que había recorrido. En cuánta sangre había derramado. Soy un monstruo, dijo en voz baja. Había abandonado todos sus ideales originales y poco a poco se convirtió en lo que más odiaba. Mató a millones. No, ya no eran millones, eran miles de millones. Tanya se inclinó hacia adelante, sintiendo una sensación de malestar que la envolvió. Vomitó. Eres débil. El salaryman apareció en su momento de debilidad, como solía hacerlo. ¿Y tú, cabrón de mierda? Nunca has matado a nadie en tu vida. Le gritó al salaryman. La habitación estaba insonorizada, así que nadie podía oírla. Tú, que te sentaste en una silla toda tu vida, estudiando y luego trabajando. Que nunca conociste la guerra ni la violencia. Que basaste tus ideales y convicciones en directrices y las usaste como reglas inamovibles e inquebrantables. He matado a miles de millones. Con mi voz he matado a miles de millones. Tengo derecho a tener al menos un momento de debilidad. El derecho a dudar, el derecho a vacilar. No lo haces, dijo Tanya von de Gurachav, la joven que la miraba desde el fondo de la sala, cerca de una de las cámaras. No tienes derecho a ser débil cuando billones de vidas dependen de ti. Cometiste un error. Debes continuar. Mataste a miles de millones. Debes continuar. Matarás a billones. Debes continuar. Lo que nos une, lo que nos convierte en la misma persona, es nuestra voluntad inquebrantable. El salaryman se opuso a un ser enormemente poderoso que se hacía llamar Dios, yo me opuse al mundo entero para proteger al mío y tú ahora te opones a una galaxia injusta en guerra. ¿Qué derecho tienes a caer cuando nosotros no lo hicimos? A veces, dijo Tanya, a veces quisiera ser débil, ser una persona normal. No luchar contra adversidades imposibles y aún así ganar. No tienes ese derecho, respondió von de Gurachav. Su tono era acerado, pero sus ojos, pero puedes conseguir el control donde puedas. Vuélvete débil donde lo necesites, pero tu voluntad debe permanecer fuerte. Nunca debes desviarte de tu camino.
nuestra voz cambiará, nuestra familia cambiará, nuestra historia cambiará, nuestro cuerpo cambiará, pero lo único que nos mantiene unidos incluso cuando somos tan diferentes es nuestra voluntad inquebrantable. Tanya se pasó el brazo por la boca, limpiando el vómito con la manga de su traje finamente confeccionado. Te odio, dijo, levantándose del suelo. Te odio con toda mi alma. ¿Cómo puedes odiarte a ti mismo? Preguntaron simultáneamente el asalariado y Tanya von de Gurachav. La puerta se abrió, Draneir y Max entraron en la habitación y se sobresaltaron por el estado de su gran Moff. Draneir corrió hacia Tanya y verificó su estado de salud mientras Max miraba asombrado la habitación. Todas las cámaras estaban rotas, al igual que el espejo, todo destrozado como si una espada los hubiera atravesado. Parecía haber rastros de algo dorado en el aire que Max no pudo identificar. Te llevaré al médico, dijo Draneir con preocupación en la voz. No respondió Tanya con frialdad. Consíganme un traje nuevo, este ya no sirve y tengo que dar un discurso. Max ignoró la conversación y tomó la tableta para ver las imágenes de la cámara. Bajó el volumen al mínimo y observó las imágenes. Vio cómo Tanya vomitaba, pero luego vio algo más. Vestía un extraño traje militar. Intentó ver el rostro del individuo, pero en el momento en que estaba a punto de ver la identidad de esta extraña figura, la tableta se rompió en sus propias manos inexplicablemente. Max giró ligeramente la cara, observando cómo Draneir movía a Tanya, y casi como una parodia, juró que vio algo mirándolo. Esos ojos dorados que tenían una mirada de advertencia, pero no eran los de Tanya. Esos ojos podían haber estado en Tanya, pero no eran los suyos. ¿Es ella humana? Se preguntó cuando se quedó solo. Queridos ciudadanos imperiales. Todo el supersector galáctico sur contuvo la respiración. Las pantallas y hologramas que observaban mostraban un gran estadio con capacidad para más de 150.000 asientos, todos ocupados por los ricos e influyentes, magnates de grandes empresas privadas y públicas, representantes planetarios y en los asientos más cercanos a Tanya de Gurachav había asientos de color rojo y dorado que albergaban conocidos rostros reformistas. Ahsoka Tano, el Capitán Rex, representantes del complejo militar galáctico sur entre otros individuos privilegiados. Tanya dudó un segundo al ver tantos rostros desconocidos en las primeras filas, ya que no los había invitado. Sin embargo, si habían venido allí, debían haber sido personas importantes. Hace 2 meses, la galaxia recibió una terrible noticia. El emperador Palpatine y su más leal servidor Lord Vader murieron, junto con millones de otros hombres y mujeres leales al imperio, durante una operación destinada a aplastar la rebelión que causó esta guerra civil. En ese fatídico día, no solo murieron grandes hombres, sino que el imperio entró en recesión económica. De un día para otro, la economía cayó un 57%. Billones de personas perdieron sus trabajos y muchas más han muerto a causa de esta recesión económica que solo ha empeorado con el paso del tiempo. Todos los que vieron a Tanya, su elegante uniforme militar negro y su capa blanca y negra, la primera por dentro y la segunda por fuera, contemplaron a la mujer que prácticamente había derrotado a la nueva república en el sur galáctico, un éxito que le valió gran parte de su popularidad. Los sueños del emperador Palpatine fueron destruidos ese fatídico día. La economía colapsó, la seguridad desapareció y la estabilidad se convirtió en un sueño lejano. Les prometo que restauraré su sueño, que devolveré el imperio a como era en el pasado, no haré tal cosa. Algunos entre la multitud se quedaron sin aliento, algunos fruncieron el ceño y algunos lanzaron gritos de sorpresa. El gran Moff continuó adelante sin hacer nada. El emperador Palpatine fue un gran hombre que vio la corrupción e ineficiencia de la República y la arregló instalando un imperio estable, pero aún así era humano. Y si el hombre sabe hacer algo, es cometer errores. Su sueño era grande y continuaré su legado, pero aprendiendo de sus errores. Mi promesa no es hacer que las cosas sean como eran, sino hacerlas mejor. Mis ojos están puestos en el futuro, no en el pasado. La audiencia galáctica vio a esta mujer expresar sus sentimientos y creencias con sus palabras y su cuerpo.
pero ninguna cantidad de canciones y bailes evitaría que partes de la ciudadanía bajo el mando de esta mujer se sintieran escépticas sobre cómo continuaría este discurso. Algunos imperiales que podrían ser descritos como extremistas comenzaron a sentirse sospechosos, preocupados y sintieron un mínimo de incomodidad. Es por eso que, con esto en mente, desde mi asignación como Gran Moff he estado trabajando junto con expertos mientras planificaba reformas para cumplir con mi palabra a la ciudadanía imperial. Se publicará una carta oficial con todos los cambios para que todos la lean, sin embargo, sentí la necesidad de contarles a todos, aquí y hoy, sobre las principales reformas y el espíritu detrás de ellas. Ahsoka miró irónicamente a Rex, quien gruñó ante la implicación. En ausencia del emperador y de cualquier autoridad superior, la soberanía de este gobierno se basará en la soberanía de su pueblo. Para tener mejor en cuenta la opinión de nuestros ciudadanos, se crearán dos órganos políticos. No tendrán poder legislativo. El primer órgano será el Consejo Supremo, destinado a gestionar todos los problemas planetarios. El segundo órgano será la Asamblea de Representación Política, donde se creará un espacio para las diferentes ideologías, lo que me permitirá escuchar su voz en materia de leyes, conseguir ministros y escuchar los problemas que enfrenta cada grupo político. Si esto resulta eficaz, llegará un momento en que, con gran estabilidad, se celebrarán elecciones para que esta asamblea sea más eficaz y representativa de la voluntad del pueblo. Los miembros de la vieja guardia imperial se quedaron estupefactos por la declaración, pero el pueblo se mostró escéptico. Verían con buenos ojos las medidas si se implementaban, pero no esperaban que eso sucediera. Mientras tanto, los reformistas, los invitados de Max en el frente, celebraron para sus adentros. Como la soberanía popular es el elemento principal de mi gobierno, ningún ciudadano puede ser esclavo bajo ningún argumento, concepto o situación. La ilegalización de la esclavitud será uno de los elementos principales de mi administración, y contrariamente a la antigua república, tengo la intención de llevar a cabo esta ley hasta sus últimas consecuencias. Ningún ciudadano mío será esclavo. Las grandes empresas y las asociaciones de esclavistas fueron las siguientes en quedar conmocionadas por el inesperado giro de los acontecimientos. Los esclavistas presentes en el estadio se marcharon sin pensárselo dos veces y, aunque los canales que transmitían el discurso a la población esclava fueron cortados inmediatamente después de esta proclamación, no detuvieron a quienes ya lo habían escuchado. Comenzaron a estallar disturbios en el supersector, donde los esclavos se rebelaron contra sus amos y los esclavistas respondieron brutalmente. Tanya, ajena a lo que sus palabras estaban provocando, se detuvo un momento para tomar un sorbo de agua para humedecerse la garganta y luego dejó el vaso en la mesa que tenía a su lado. No estaba leyendo un discurso, no estaba escuchando a través de un auricular y repitiéndolo. Se lo había aprendido de memoria. Durante siglos, las empresas privadas han utilizado la capacidad de portar armas para abusar de las poblaciones y actuar en contra de los intereses de la ciudadanía. Esto también se aplica a los individuos que se han convertido en leyendas y monstruos que actúan como cazarrecompensas. Por lo tanto, la caza de recompensas será prohibida, las empresas mercenarias independientes serán ilegalizadas y todas las empresas mercenarias que deseen seguir existiendo en este territorio deberán tener un contrato permanente con el ejército imperial, convirtiéndose así en auxiliares del ejército imperial. Finalmente, ninguna empresa privada tendrá derecho a poseer armas de ningún tipo. El monopolio de las armas por parte del Estado permitirá una mayor seguridad y afectará en gran medida la capacidad de los piratas para actuar contra la ciudadanía, ya que ya no podrán utilizar estas empresas militarizadas para obtener sus armas. Con la intención de crear un Estado fuerte, capaz de responder a las necesidades del propio Estado y de la lucha armada contra los traidores y rebeldes de la nueva república, se centralizará el control planetario y se impondrá un impuesto del 30% de los ingresos de cada planeta. El ciudadano medio pagará un impuesto creciente en función de sus ingresos que podría llegar hasta un máximo del 50% y habrá un impuesto para las empresas extraplanetarias del 20%.
Siguiendo la lógica de que todo ciudadano imperial es libre y tiene derechos indiscutibles, todas las especies, razas y etnias podrán acceder a cualquier puesto público sin distinción, y se prohibirá la discriminación contra cualquier ciudadano imperial. La única excepción será el ejército imperial. Se creará un servicio público obligatorio en el que todos los hombres de entre 18 y 45 años tendrán que elegir entre tres opciones: el servicio militar, el servicio civil o una subida de impuestos de por vida. Todas las reformas mencionadas aquí y muchas más han sido escritas y se difundirán en un boletín oficial del Estado que se distribuirá a todas las especies, se traducirá a todos los idiomas y será accesible a cualquier persona con discapacidad para que pueda comprender el alcance completo de estas reformas. Tanya se detuvo para tomar otro sorbo de agua mientras todos susurraban y comentaban, daban sus opiniones, debatían, se preguntaban a dónde iba todo esto. A un lado, Rex le hablaba en voz baja y enfadado a Sokka. Después de todo, ellos también eran mercenarios. Este ha sido un discurso informativo, para informar a la ciudadanía en términos generales de mis planes e intenciones. Si no han entendido algo, pueden consultar la información en el boletín oficial del Estado que se convertirá en una institución que actualizará cualquier cambio de ley o regulación y será de acceso libre y gratuito. Permítanme ahora pasar a la historia. A lo largo de la historia de la galaxia ha habido puntos de inflexión. Milenios fueron decididos por las palabras de los hombres y las acciones de los tiranos. Billones de vidas fueron creadas o destruidas con órdenes y acciones. Ahora, nos encontramos en un momento que decidirá el futuro de la galaxia. Un momento que cambiará la historia para siempre, no solo porque actualmente hay una guerra civil, sino porque es un momento en el que el imperio puede reformarse, deshacerse del manto protector del emperador Palpatine, primero de su nombre. Aquí es donde sobrevivimos a la adversidad y mejoramos la galaxia en todos sus aspectos, y tengo la intención de cumplir ese destino y voluntad. No dejen que las mentiras de la Nueva República corrompan sus oídos, porque este siempre ha sido el plan del emperador. ¿De qué otra manera el Senado habría seguido existiendo hasta que descubrió una gran conspiración rebelde de las élites? Mon Mothma. Senadora imperial que se alió con terroristas. Leia Organa. Senadora imperial que se alió con terroristas y contrabandistas. ¿Quieres más pruebas de que el Senado conspiró contra el imperio? Pero si no fuera por esta conspiración, el emperador habría mantenido los cuerpos representativos, y con el tiempo, después de asegurar el imperio, lo habría reformado como lo estoy reformando ahora. Cuando las palabras salieron de la boca de Tanya, ella cambió la historia, el destino de billones de vidas, la narrativa imperial, la narrativa de la Nueva República. Todo estaba cambiando. Yo. Quien derrotó a los rebeldes en todos los frentes, quien nunca perdió una sola batalla contra los enemigos del imperio. Aquí les prometo, con mi corazón y mi alma como garantía, que reformaré el imperio. Derrotaré a la Nueva República. Mejoraré la galaxia. Perseguiré a los corruptos. Conquistaré a los rebeldes. Crucificaré a los traidores. Restauraré la economía a una nueva era dorada galáctica. Estas son mis promesas al gobierno, al pueblo, y hasta que muera siempre las mantendré en alto, sin importar cómo se vuelva el destino contra el imperio. Los aplausos comenzaron a resonar en toda la sala, Ahsoka entre ellos. Sin embargo, en medio de la genuina impresión de los aplausos de toda la galaxia, un cáncer creció entre los ricos, los esclavistas, los mercenarios y los cazarrecompensas, y lo más importante, la vieja guardia. Tanya se había aliado con los pobres, los desvalidos y los reformistas contra los ricos, los esclavistas, la vieja guardia y la Nueva República. No sabía nada mientras levantaba las manos en respuesta a los miles de aplausos, disfrutando de cómo finalmente parecía tener el control de las cosas, pero también triste, sumida en la contemplación. Repensando. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Era una salvadora o una tirana? ¿Tenía ella derecho a cambiar la vida de todos? ¡Viva el imperio! Gritó, para mantener su voluntad inquebrantable incluso en los momentos en los que honestamente pensó que se rompería. ¡Viva el imperio! Gritó la mayor parte del sur galáctico, siguiendo al Gran Moff. Capítulo 11.
Las acciones tienen consecuencias. Tanya entró en una sala de reuniones. Había pasado una hora desde que terminó el discurso y el público hacía rato que se había ido para poner en práctica lo que se les había dicho. ¿Cómo estuvo el discurso?, le preguntó Tanya a su asesor, Max Grovenell, que estaba sentado frente a ella. Draneir estaba sentado al lado de Tanya. Eran los únicos ocupantes de esa sala grisácea y ya se habían servido la comida y las bebidas. ¿En serio? Fue un discurso de mierda. La parte informativa fue un poco exagerada en mi opinión, pero insististe en ello. ¿Fue tan malo? Bueno, cuando digo que fue una porquería es porque soy mal hablada y tiendo a exagerar. El discurso fue bueno, pero no fue óptimo ni tan bueno como podría haber sido. Parecía que cuanto más vivía Max, más razones tenía Draneir para arrepentirse de haber salvado la vida del asesor. Pensaba que la franqueza de Max era un rasgo negativo que arrastraría a Tanya y a su gobierno hacia el hundimiento. El hecho de que Tanya no mostrara signos de desacuerdo claro era lo único que le impedía alzar la voz sobre el tema. Lo entiendo, pero creo que era necesario informar a la población sobre algunas de mis medidas, para animarla, e informarle de cómo se harían las cosas de ahora en adelante. Y que todo el mundo se ponga a llorar y a quejarse como los hijos de puta que son y que no respetan vuestra autoridad, dijo Draneir con veneno en la lengua. Estoy más que seguro de que unos cuantos idiotas os llamarán pronto para quejarse. Tanya sonrió levemente, tomó su tenedor y comió un poco de lo que había en su plato. La cena parecía contener algún tipo de verdura con la carne de un animal que no conocía, pero tenía muy buena pinta. Entonces, ¿quién ha venido a joder últimamente?, preguntó Max, mirando a Tanya a los ojos por un segundo y luego concentrándose en Draneir. Supongo que los esclavistas, pero ¿quién es más? La vieja guardia, respondió Draneir. Bueno, la vieja guardia siempre anda por ahí haciendo tonterías, no creo que eso vaya a cambiar mucho las cosas. Además, mira lo que pasó con la inteligencia imperial. Creo que Tanya ha informado bastante bien a la galaxia de las consecuencias de conspirar contra ella. Ese es el problema, Grovenell. Los seres inteligentes tienen la desafortunada cualidad de la estupidez. Estoy seguro de que, con el paso de los años, se harán más intentos contra la vida de Tanya. Todos pensarán que serán ellos los que triunfen, que no fracasarán, que no cometerán los errores de los que lo intentaron antes. Tanya siguió disfrutando tranquilamente de la carne del plato. Pensó en el ataque terrorista de la inteligencia imperial, que en realidad había sido una operación de falsa bandera que le dio el casus belli necesario para lidiar con la escurridiza organización. Puede que haya sido una reacción exagerada a que la espiaran y manipularan, pero era demasiado tarde para arrepentirse, además, no merecían ni una pizca de piedad. Eran monstruos, una vil serpiente enroscada alrededor del imperio que no hacía más que atacar a los demás y apuñalar por la espalda a muchos imperiales leales. Dudo que haya muchos más ataques terroristas contra mí. He dado el ejemplo de que no se debe actuar contra mí, porque si sobrevivo, serán destruidos por completo, pero, parece que los ataques terroristas ahora parecen haberse vuelto contra aquellos que son leales a mí. Draneir miró a Max y Max le devolvió la mirada. Se refería al ataque terrorista de esa mañana. Los ataques terroristas nunca fueron contra simples tropas, sino contra colaboradores de los altos mandos de Tanya. Comieron en silencio durante unos minutos. Sinceramente, no tener un servicio de inteligencia nos deja expuestos, comentó Draneir. Tanya tarareó pensativamente y luego dijo. La ISB estaba teóricamente a cargo ahora, pero no parece que estén haciendo un buen trabajo, deberíamos crear una nueva organización. Se volvió hacia el otro ocupante de la mesa. ¿Qué piensas, Grovenell? Veamos si soy político, no militar, y tampoco me interesan los asuntos de inteligencia, pero la ISB se encarga básicamente de todas las tareas de seguridad. Es un organismo administrativo tan grande que es normal que sufra de sobrecarga de trabajo con tantas responsabilidades que tienen ahora. Tal vez deberíamos dividir la ISB en varios departamentos, sobre todo si planean centralizar la policía de todos los planetas. Eso probablemente entraría dentro de las responsabilidades actuales de la ISB. ¿Cuántos empleados hay en la ISB ahora mismo?
Depende de si se trata del supersector o del imperio en su conjunto. El supersector, obviamente. Creo que son unos 20 millones. ¿Y cuántos policías calculáis que vais a crear? Bueno, para 50.000 habitantes serían 500. Y estarán dentro del ISB. Está bien, lo entiendo. No es necesario que continúes. Pero ¿cómo dividirías el ISB? La IP, la Policía Imperial, se encargaría de la vigilancia, obviamente. La ISB, ahora que lo pienso, ¿qué hace la ISB aparte de almacenar datos de población? Seguridad interna, respondió Draneir. Encargada de las manifestaciones, de asegurarse de que todas las organizaciones dentro del imperio cumplan con el nuevo orden, de espiar a la población, de identificar células rebeldes. Así que ya está, dijo Max en un tono interesante. La ISP con las nuevas reformas debería desaparecer y diluirse en varias organizaciones diferentes, ¿no? Draneir y Tanya se miraron por un segundo, ignorando a Max. No lo creo, dijo Tanya, a lo que Max se quejó. ¿Cómo es posible que una organización especializada en identificar células rebeldes que son organizaciones terroristas diferentes no haya conseguido nada en los últimos meses sobre los terroristas que atacan Eriadu? Dijo Draneir en voz alta. Max cerró la boca y miró a Draneir con curiosidad. Tanya hizo una mueca, una sensación familiar comenzaba a surgir en su interior. Trató de cortarla de raíz, diciendo: no, Draneir, por favor no me hagas esto, no me hagas volverme paranoica. No quiero vivir todos los días dudando de mis aliados. Pero Draneir no hizo caso a su petición y continuó. Con el debido respeto, vuelvo a preguntar. ¿Cómo es posible que una organización especializada en la identificación de terroristas no haya encontrado a los terroristas en 3 meses, cuando cometen un atentado casi todas las semanas? Bueno, deben ser muy buenos terroristas, Draneir. Ya hemos purgado la inteligencia imperial porque se volvieron contra nosotros, y al hacerlo, volvimos a la ISB a nuestro favor. No hay forma de que la ISB se vuelva contra nosotros ahora. Max comió con curiosidad mientras se desarrollaban los argumentos a favor y en contra de la paranoia. Las verduras y la carne eran de la más alta calidad y marcaban la diferencia entre la élite privada y la élite pública. Él siempre perteneció a la primera, sus banquetes a menudo eran suntuosos y empalagosos, sin embargo, esta cena era justa y mesurada. No se trataba de excesos, sino de brindar la mejor nutrición con el mejor sabor. No se trataba de comer por riqueza, sino de comer por necesidad, pero tal vez con una pizca de lujo. Quizás fuera Tanya y su estilo de vida mandaloriano. Max no podía decirlo. Al mirar alrededor de la mesa, se dio cuenta de que solo había agua para beber. No había vino en absoluto. ¿Cuándo fue la última vez que Tanya tomó vino? Ayer. No, anteayer. Había pasado un día entero sin beber alcohol, pensó. Si quieres, puedes usar a mis soldados de la muerte para vigilar a la ISB durante un par de semanas. Si no encuentras motivos para sospechar, cancela la orden y conténtate. No tengo intención de continuar esta conversación si lo único que hace es alimentar mi paranoia. No estoy en el estado de ánimo adecuado para siquiera considerar sospechar de mis propios aliados. Es interesante que digas eso, dijo Max, interrumpiendo la conversación después de beber un sorbo de su vaso de agua. ¿No estás actuando ya contra tus aliados? Ignoras lo que Coruscant ha establecido y destruye sus instituciones. Está en mi poder hacerlo, respondió Tanya. De la misma manera que el emperador estableció el gobierno de los Moffs y los grandes Moffs, estos últimos que son emperadores que son leales al emperador. En los viejos tiempos, el título de emperador era para alguien que gobernaba a reyes. En este sistema en el que estamos, cada Moff es un rey y cada gran Moff es un emperador. ¿Dónde deja eso el puesto de emperador? No lo sé, dime tú. Se decía que solo había una cosa por encima del emperador. Dios. ¿Dios? ¿Qué pensamiento más incivilizado? Sí, no podría estar más de acuerdo. Pero nos estamos desviando del tema. Soy, como ya te he explicado, el emperador de esta tierra y, por tanto, mi poder es absoluto.
¿Absoluto en qué sentido? En el sentido de que el emperador, o si quieres usar la historia que te conté antes, Dios era el único que estaba por encima de mí, el único que podía ordenarme que me detuviera. Creo que de ahí vienen ahora los problemas del imperio. Cada Moff es rey y cada gran Moff es emperador. No piensan en la gran obra de unidad galáctica que es el imperio, sino solo en su propio territorio. Actúan por interés propio en lugar de por el beneficio del imperio. ¿Y dónde te deja eso? Yo. Soy la última gobernante imperial, dijo Tanya con una sonrisa. Draneir se rió, recordando aquel fatídico día de hacía unos meses. Cuando todo parecía tan oscuro, cuando comenzaron sus planes después de la conquista de Eriadu. El tiempo pasó tan rápido. ¡Qué pretencioso! Más o menos que el Consejo de Moffs que gobierna el ejército y muchos sistemas. Más o menos que el Consejo Regente que es ilegítimo porque no existe una ley de sucesión. Menos, obviamente. Nunca estuve de acuerdo con el Consejo Gobernante, son escoria y siempre lo serán, independientemente de cuánta legitimidad tengan. Por eso, me considero el último imperial porque comparto los valores del imperio, pienso en el imperio. No pienso en mi territorio como mi centro de poder, sino como parte de la gran maquinaria del imperio. Eres bastante arrogante, criticó Grovelnel con buen corazón. Tanya se detuvo un momento y miró en silencio la carne y las verduras que se enfriaban. Comenzó a cortar y a comer su comida, abandonando la mesa en silencio mientras terminaba primero su plato y luego bebía un vaso de agua. Creo que llamarme arrogante podría ser correcto. No, por supuesto que no. Dijo Draneir, que ya había terminado su plato. ¿Cómo puedes decir eso de ti mismo? Eres la persona más humilde y buena del imperio, estoy seguro de ello. Y no lo digo por cortesía o porque seas mi superior, sino porque es mi opinión honesta. Max se rió de lo rápido que el tema de conversación se había desviado. Habían empezado a hablar de cómo la gente se quejaba de Tanya y ahora estaban hablando de si ella era arrogante o no. Sin duda, eso lo tranquilizó. Ella era humana, o tal vez actuaba como lo suficientemente humana. No podía dejar de pensar en lo que había pasado con las cámaras, la tableta, y esos ojos. ¿De qué te ríes de repente? Preguntó Draneir con dureza. Qué rápido ha cambiado la conversación, Belisario. De lo diferente que era cuando empezamos a lo que es ahora. Tanya soltó una carcajada. Volvamos al tema de Lisbeth entonces. Los dos hombres asintieron, sus platos de comida estaban vacíos y los vasos de agua casi terminados. Draneir sintió la urgencia de llamar a un camarero y pedirle agua y una hielera o incluso una bebida, pero luego recordó que desde la conversación con Ahsoka Tano, Tanya no había bebido vino y el pensamiento se olvidó de él. Era mejor no llamar la atención de Tanya sobre su falta de bebida durante los últimos días. Yo diría que tal vez deberíamos mantener el ISB y crear otras dos organizaciones, una encargada de la vigilancia de políticos y terroristas, otra encargada de la seguridad ciudadana y otra encargada de la administración ciudadana, dijo Max reclinándose en su silla, estirando los brazos y abriendo las piernas para estar en la posición más cómoda para él. Básicamente, desaparecer el ISB e integrar sus activos en tres organizaciones separadas, comentó Draneir. Policía Imperial, Archivos Imperiales y qué. Seguridad Imperial. Seguridad Imperial suena aburrido, dijo Marx. Algo que tiene que proteger al imperio de enemigos externos e internos tiene que sonar amenazante. Su solo nombre debería poner a la gente de rodillas. Cazaré a los corruptos, conquistaré a los rebeldes, crucificaré al traidor, citó Draneir, dejando a Tanya y Max un poco confundidos. Esa fue mi parte favorita del discurso, es un eslogan fuerte y poderoso pero lleno de promesas para un futuro mejor. Yo diría que podría ser un eslogan mejor. Vigilad al terrorista, quemad al corrupto, crucificad al traidor. La Inquisición Imperial no permitirá que el mal eche raíces en el imperio. La Inquisición Imperial, me gusta, comentó Max. Llamémosla Inquisición Imperial, se podría hacer una gran propaganda con ella. Es un nombre poderoso que se difundirá fácilmente. Cada vez que alguien en la calle diga Inquisición, todos los enemigos temblarán. Bueno, dije Inquisición por el bien del argumento, solo quería crear un eslogan, dijo Draneir.
Realmente no me gusta el nombre Inquisición, hay ciertas implicaciones religiosas en ese nombre que no me atraen. Belisarius comenzó Max, provocando que Draneir se volviera hacia él con resentimiento. ¿Qué? Ladró. Si me ayudas a convencer a Tanya de que llame a la futura Organización de Seguridad Interna Inquisición Imperial, dejaré de llamarte Belisario. Incluso firmaré un contrato si quieres. Draneir miró por un segundo a Tanya y luego a Max. Vamos, no te metas conmigo, Draneir dijo Tanya con un tono de voz cómicamente débil. Trato. Malditos, dijo Tanya riéndose. Bueno, esto es solo una charla, no creo que vayamos a hacerlo. Es solo una cuestión de pasar el tiempo hasta que... Como si el destino se estuviera riendo de Tanya, el holocomunicador comenzó a pitar. Hasta que los problemas llamen, terminó Tanya, colocando el holocomunicador sobre la mesa. ¿Esclavistas, la vieja guardia o Coruscant? Preguntó Max. Apuesto 200 créditos a que habrá esclavistas, dijo rápidamente Draneir. 200 para la vieja guardia, respondió Max. 200 en Coruscant, predijo Tanya, aceptando la apuesta mientras terminaba de hacerla. Una figura holográfica se formó en unos pocos segundos hasta que un individuo imponente se hizo reconocible. Bertrand Fisa. Draneir y Max hicieron una mueca, no porque perdieran 200 créditos, que no era nada comparado con su salario, sino porque Coruscant los estaba llamando. Y Coruscant solo exigía dos cosas: ascensos o alejar aún más a Tanya. Me ha llegado un informe no muy alentador a través de la inteligencia imperial sobre tus intenciones, Tanya de Gurechav. Soy el gran Moff Tanya de Gurechav, querido Moff Bertrand Fisa. Buenos días a ti también. No juegues. Acabas de declarar la independencia del imperio. Max y Draneir quedaron desconcertados por la acusación, se sentaron rápidamente y miraron con sospecha a la figura mitad alienígena y mitad humana. No, te saltaste la parte del discurso donde dije que crucificaré al traidor, esa parte implica que mataré a los traidores del imperio, no que me volveré contra el imperio. Entonces, ¿a qué se debe la siguiente frase que usted pronunció en ese infame discurso? Dijo Isa antes de coger una tablilla holográfica y empezar a leer su contenido. En ausencia del emperador y de cualquier autoridad superior, la soberanía de este gobierno se hará por tanto en la soberanía de su pueblo. Es porque no hay autoridad superior a mí. En el imperio solo había dos personas que eran superiores a un gran Moff. En primer lugar, el emperador, y en segundo lugar, mi padre, que era Lord Vader. Tu padre era. Eso explica tu arrogancia, Tanya de Gurechav. Aceptaste el rango de Gran Moff del Consejo de Moffs. Aceptaste su autoridad cuando te promovimos. Ahora rechazas la autoridad del Consejo de Moffs cuando te conviene y ya has chupado toda la sangre del imperio. Con todo respeto, cuando me ascendiste, eras de un rango superior al mío y según la ley imperial no hay una definición clara de qué rangos pueden o no ser promovidos a Gran Moff. Sin embargo, hay leyes claras que establecen que solo el emperador y Lord Vader pueden comandar un Gran Moff. De acuerdo con las leyes imperiales y con lealtad al imperio, he tomado las leyes al pie de la letra y he actuado en consecuencia. Has abusado de la ley imperial para tu propio beneficio al ignorar cualquier decencia establecida en el imperio. Isane Isar me advirtió sobre ti cuando purgaste la inteligencia imperial. No debería haberla ignorado entonces. También te contó cómo la inteligencia imperial atacaba con frecuencia tanto a mí como a mis oficiales. Al gran Moff del Supersector Galáctico Sur. Si yo fuera tú, tendría cuidado con quién me relaciono, ya que tus aliados no parecen respetar los rangos tanto como yo. Incluso con todos los insultos y acusaciones que me lanzas, todavía te trato con el respeto que merece tu rango. Isa y de Gurechav, las únicas dos personas que pensaban en el imperio y no en sí mismas, se miraron entre sí, con el resentimiento y la competencia impregnando sus miradas. Dos personas que podrían haber sido aliadas pero cuyas ideologías eran prácticamente incompatibles entre sí. Enemigos que podrían haber sido aliados, pero que nunca lo serían, todo porque el imperio estaba dirigido por un sistema intencionalmente defectuoso para entretener los caprichos de un Sith. Sé honesto con tus intenciones.
¿Hasta dónde pretendes llevar tu mentalidad enferma y corrupta? Dijo Isa con desprecio en sus ojos mientras su holograma miraba a Tanya desde arriba. En la medida en que me obligas. Me enviaste a morir al sur galáctico. Esperabas que la nueva república tomara este territorio y lo abandonaste, dejándome atrás, esperando que el problema se solucionara solo y ahora que he derrotado a la nueva república, temes vengarte. ¿Es esta entonces tu venganza personal contra el Consejo Moff? No, nunca dije eso. Dije que temes la venganza. Yo no me vengo de nadie. No necesito venganza para saber que tu futuro sería sombrío si siquiera pensaras en ir a la guerra contra mí con excusas tan estúpidas como que yo declaró la independencia. La conversación se intensificó a medida que Max y Draneir sentían que la presión envolvía la sala. Tanya, apenas unas horas antes, había dudado de su posición, de su autoridad, de su derecho a gobernar. De repente, tenía una voluntad inquebrantable que le permitía escupir en la cara de quienes gobernaban el imperio sin siquiera estremecerse. Draneir sonrió ante esto y Max miró contemplativamente. ¿Guerra? ¿Quién habló de guerra? Tú, al decir que he declarado la independencia, como un verdadero imperial, tu trabajo sería conquistarme. Acusarme de rebelión implica que estás preparado para declararme la guerra, estás preparado para destruir el imperio en una guerra civil que no ganarás. Destruí la nueva república en todos los frentes y si intentas matarme, te destruiré a ti también. Nuestras fuerzas totales superan en número a las suyas 10-1. He ganado batallas peores. Isa dio un pequeño paso atrás, antes de recuperar rápidamente su equilibrio anterior. No se dejaría intimidar tan fácilmente. A partir de ahora, antes de realizar cualquier reforma, deberá informar directamente al Consejo Moff y se espera que acepte nuestra autoridad a partir de ahora. Sin darle tiempo a Tanya a responder, la llamada se cerró y el holograma desapareció. Tráeme una botella de vino, ordenó Tanya, en tono autoritario. ¿No sería mejor llamar a un camarero? Preguntó Max, pero Draneir ya estaba levantado, girando la mesa y agarrando a Max por el cuello de su traje y arrastrándolo fuera de la habitación. Una vez que salieron, Max aprovechó el momento para interrogar a Draneir, bastante molesto por el maltrato improvisado. ¿Qué estás haciendo? Escúchame, porque ahora eres parte del círculo íntimo de Tanya. Si Tanya te dice que hagas algo, lo haces. Ella acaba de tener una discusión directa por su cuenta contra el Consejo Moff y ganó. Sin embargo, Isa insinuó que había un ultimátum para empezar. ¿Qué clase de ultimátum? Preguntó Max, siguiéndolo esta vez a su propio ritmo. Lo que implica que el Consejo Moff estaba dispuesto a declararle la guerra o asesinarla. Si ella pide vino y que se lo traigamos, es para evitar que alguien la envenene. Max y Draneir permanecieron en silencio mientras caminaban por los pasillos hacia la sala de vinos. Creo que todo esto fue planeado por Tanya, dijo Max. Una pequeña rebelión contra la autoridad central que obligó a Coruscant a responder. Y ver la respuesta los obligó a aceptar su autonomía. Sus palabras parecían demasiado preparadas y tenía mucha convicción. Sí, estoy seguro de que ella lo planeó todo. Casi siempre es así, siempre está 10 pasos por delante de todos los demás, respondió Draneir con una sonrisa orgullosa, orgulloso de la persona a la que le había jurado lealtad. ¡Ah! Gritó Tanya con frustración, con las manos en la cabeza. ¡Hijos de puta! No me esperaba esto. ¿Qué carajo? Tanya Von de Gurachaf estaba sentada en la mesa mirando a Tanya. Pero lo has gestionado muy bien. Tu voluntad inquebrantable te ha guiado con éxito a través de esta crisis. Así es como siempre hemos hecho las cosas. Casi provoqué una guerra civil entre los imperiales. Pero no lo hiciste. Pero casi lo hice. Si hubiera sabido que los Moffs me amenazarían con la guerra por el discurso, no lo habría hecho. Tanya se dejó caer en su silla, cansada y estresada. Había enviado a Draneir y Max a buscar el vino porque necesitaba un momento a solas para liberarse de tanto estrés y sufrimiento y el día apenas había comenzado. Todavía esperaba muchas más llamadas de diferentes grupos de interés. Casi provoqué la muerte de billones de personas, dijo Tanya.
Sintió que el estómago se le subía a la boca, pero se lo tragó para evitar la desgracia de vomitar en la sala de estar. La acidez en la boca y la lengua le resultaba incómoda, así que bebió agua para quitarse el mal sabor. He llevado las cosas demasiado lejos. Debería empezar a relajar mis acciones. Ser tan extremista está empezando a empeorar la situación. Tanya von de Gurachev se rió. Eres débil, pero no puedes evitar que tu voluntad sea superior a ti mismo. En momentos de presión tu voluntad sale a la luz y te opones al mundo con tanta vehemencia y poder. Cállate o tomaré pastillas para la esquizofrenia. Si crees que te librarás de mí con unas pastillas, te equivocarás. De todos modos, te dejaré, al menos por ahora. Con eso, la plata oxidada desapareció y Tanya respiró profundamente. Quiero beber vino y dormir, pero aún tengo que trabajar muchas horas. Y dentro de la sala de estar de la habitación de Tanya y Draneir, Max observó cómo Tanya continuaba bebiendo vino de un vaso cómicamente grande. Apenas se necesitó un momento de descanso antes de que llegara una segunda llamada a través del holocomunicador. Tanya hizo una mueca y aceptó la llamada. Ante ella apareció Ranio Resusi, director de la ISB en el supersector. Grand Moff, saludó el hombre, haciendo un saludo militar y mostrando el debido respeto por Tanya y su posición como Grand Moff del supersector. Un respeto que Berto Fisa dejó de lado cuando la llamó. Director, respondió Tanya. Me temo que una llamada suya siempre significa problemas. Por favor, sea breve. El hombre asintió. Hay varias rebeliones de esclavos y se están organizando muchas más en varios planetas tras el anuncio de que vais a liberar a los esclavos. Solicito permiso para desplegar el ejército imperial para poner fin a estas revueltas. Maldita sea. Murmuró Tanya, mientras se masajeaba el puente de la nariz con frustración ante la noticia de la rebelión de los esclavos. Los estaba liberando. No podían esperar un mes para que se hiciera de manera organizada, no. Negocia con los esclavos, tranquilízalos y no te atrevas a disparar. Libera a todos los grupos de esclavos que puedas. Aprovecha para empezar a registrar a todos los esclavos como miembros de la ciudadanía y dale su identificación. Sigue el protocolo y envíalos a cualquier planeta santuario donde haya escuelas instaladas para reintroducir a los esclavos en la sociedad. Una vez que hayan terminado, se les deben dar 20.000 créditos para que comiencen sus vidas. Sigue al planeta, aún se puede usar incluso con su desastre. Cuando se diseñó inicialmente la liberación de los esclavos, se estimó que se necesitarían 2 meses en los mundos civilizados y 1 año en los no civilizados para completar el proceso. Se establecerían 20 planetas santuario para los esclavos, donde serían reubicados. Los planetas santuario eran planetas pacifistas, con poca delincuencia y una cultura social de cuidado de los desfavorecidos. Tanya no se consideraba lo suficientemente idealista como para creer que no surgirían problemas de esto. Tanta inmigración inevitablemente provocaría un aumento de la delincuencia entre los planetas a los que migraban esos esclavos. Porque, aunque sufrieran muchas injusticias, ella no era estúpida. Se robarían el dinero unos a otros, se golpearían entre sí y crearían bandas criminales. Por eso se eligieron los planetas más seguros y se preparó toda la situación de antemano. La reina de Naboo fue la principal encargada de preparar los planetas para este proyecto. Cuando Tanya se lo contó hace unas semanas en una holollamada, se ofreció voluntaria para organizarlo todo. Naboo era uno de los planetas de su territorio con menos delincuencia y más lealtad al imperio hasta el momento. La reina de Naboo está actuando como la principal organizadora de la reintroducción de los esclavos en la sociedad. Si necesitas comunicarte conmigo sobre este asunto, hazlo con ella. Sin embargo, si hay una crisis, puedes contactarme. Por cierto, ¿sabemos cuántos esclavos hay en total en el supersector? Se estima que son unos 2 billones. El ojo de Tanya se contrajo momentáneamente, pero se obligó a no fruncir el ceño demasiado. A esa altura, la esclavitud estaba tan normalizada que le dieron ganas de abofetear al emperador y a los grandes cancilleres de la antigua república por no haber logrado resolver este cáncer social y económico. ¡Qué vergüenza, de verdad!, dijo Tanya. ¿Necesitas algo más de mí? En relación con el ataque terrorista de esta mañana, reconocimos a uno de los muertos.
Oran Turman, un conocido mercenario y colaborador de los Uts. Tanya miró a Draneir y él frunció el ceño ante la insinuación de que su paranoia era infundada. Sin embargo, luego le sonrió a Tanya, pues ella había demostrado estar más serena que él, como era de esperar. Los Uts han financiado a los piratas en mi territorio, han dado tropas a mis enemigos y ahora contratan mercenarios para que actúen como terroristas en mi propio planeta, para actuar contra mis leales. Nosotros en la ISP creemos que su intención es obligaros a negociar. ¿Quieren que negocie? Tanya cambió su expresión a una muy seria. Llama al representante Ut que vino aquí hace un mes, quiero hablar con él personalmente. Entendido. Me despido por ahora, Grand Moff. Larga vida al Imperio. ¡Viva el Imperio! Respondió Tanya y la llamada holográfica se cortó. ¿Vas a negociar con los Uts? Preguntó Draneir. Tanya levantó el dedo para silenciar a su asistente mientras tomaba la copa de vino y bebía lentamente su contenido. Al terminar, la colocó elegante y lentamente sobre la mesa y sonrió. Creo que me gusta más cuando estoy bajo presión en todos los frentes, me hace pensar menos en mis propios fallos mentales, dijo en voz baja. Voy a negociar con ellos, pero a mi manera. ¿Cuál es tu camino? Preguntó Max. Aquel en el que ni siquiera me siento amenazado por Dios. Tanya sabía cómo trabajaban los Uts, no declararían una guerra abierta, no son como los Moffs. Una sonrisa malvada apareció en el rostro de Tanya. Ahsoka Tano caminaba por la calle mientras Rex caminaba furioso a su lado. ¿Te molesta tanto? Preguntó. Nos están obligando a convertirnos en sus auxiliares o a detener nuestras actividades por completo. No sabría qué decirte, Rex. Me ha dado una buena impresión. En persona es muy simpática y políticamente hablando sus ideales son fuertes y buenos, por eso debe haber gente detrás de ella. No creo que fuera ella la que crucificó a los traidores. Ella es imperial, corrupta en mente y alma. Te está engañando para que aceptes su mandato y luego apretará lentamente la correa hasta que nos asfixie hasta matarnos. Ahsoka hizo una mueca. Sabía que Rex había sufrido un trauma profundo con el Imperio y, honestamente, ella también lo tenía, pero no podían vivir para siempre con ese trauma arrastrándolos hacia abajo cuando necesitaban actuar en beneficio de los clones. Por un momento sintió la necesidad de hablar con Rex, de ayudarlo con su trauma, pero no era el momento adecuado. Estaban en público y él estaba enojado. Comenzó a sonar un sonido desde su holocomunicador. Levantó el brazo y aceptó la llamada y apareció un pequeño holograma de un oficial de la ISB. ¿Reina Ahsoka Tano? Preguntó el oficial, a lo que Ahsoka asintió, confundida de por qué la llamaban por su título. Les informo que oficialmente su planeta ha sido registrado y validado en todos los documentos imperiales. Bienvenidos al Imperio y larga vida al Imperio. Larga vida al Imperio, respondió Ahsoka con un tono irónico en la voz. Recordó la época en la que luchó por la República, cuando siendo niña soldado mató a cientos, si no miles, por una causa más grande que ella misma. El holograma desapareció y Rex rió oscuramente. Ya ves, esto es el Imperio. Haces amigos en las altas esferas y los trámites burocráticos pasan de casi un año a un solo día. Realmente no entiendo cómo no puedes ver la corrupción, el nepotismo y la incompetencia del Imperio. Ahsoka se rió. Por una vez, tener amigos en puestos altos nos ayuda, y tú te quejas, dijo antes de llamar a Tanya con su holocomunicador. La llamada fue aceptada al instante y la figura de Tanya apareció sentada en una mesa. Ahsoka preguntó sorprendida. No esperaba que me llamaras. Quería decirle que agradezco mucho su ayuda con la burocracia. El rostro de Tanya se iluminó y luego sus mejillas se sonrojaron mientras intentaba ponerse una máscara más profesional. Ahsoka no podía entender cómo una mujer tan poco femenina era tan linda al mismo tiempo. Bueno, en teoría se enviarán agentes para corroborar los datos. Es solo una medida temporal hasta que se confirmen los datos, luego será permanente, pero me alegro de ser de ayuda. ¿Te gustaría cenar en algún lugar esta noche? Preguntó Ahsoka, mientras Tanya parecía mirar a alguien que estaba fuera de la vista del holograma. ¿Puede ser mañana? Hoy tengo un día muy atareado, ya sabes, es el día después del discurso.
Todo el mundo llama enojado y se queja. Me lo imagino. ¿A qué hora mañana? ¿A las 9 de la noche? El mismo restaurante que ayer. ¿Te parece bien? Sí, genial. Muchas gracias de nuevo y nos vemos mañana. Adiós, dijo Tanya, cesando la llamada y haciendo desaparecer el holograma. Si quieres a Rex, puedes quedarte en la nave mañana mientras yo me encargo del gran y malvado Imperial. Por favor, dijo Rex, cansado. Viejo cascarrabias, dijo Ahsoka riendo. Y aún así soy más joven que tú, respondió Rex con ironía. Ahsoka se sentó en una de las mesas y observó cómo los hombres que le habían negado la entrada hacía 2 días permanecían en silencio. Se sintió contenta de que esos bastardos ya no se opusieran a ella por una razón tan estúpida como la raza. La puerta del restaurante se abrió y entró una mujer. Era Tanya de Gurechaf, pero por primera vez parecía no llevar uniforme. En su lugar había un traje elegante pero anticuado que Ahsoka no reconoció. Era completamente negro, salvo por la camisa blanca debajo de la chaqueta. Los botones eran dorados y su cabello estaba bastante arreglado en comparación con sus últimas apariciones públicas y el día en que se conocieron. Tanya caminó lentamente hacia la mesa con Ahsoka y se sentó. Parecía estar sola, pero Ahsoka sintió que 8 pares de ojos la observaban desde los tejados por si algo sucedía. La seguridad para las figuras importantes era algo que había existido desde la época de la República. Su vieja amiga, la senadora Padme, también había sido muy paranoica con respecto a su seguridad. Nunca te había visto vestida de civil. Pensé que solo llevabas ropa militar, comentó Ahsoka al verla. Se notaba que no se sentía cómoda con el traje, como si no quisiera usarlo. Grovenel me obligó, bueno, tú no lo conoces. Me obligó mi asesor político. Quiere que la gente entienda que no soy solo una mujer militar, sino que también soy una civil. Es un buen consejero, aparentemente. Tanya hizo una mueca, resignada a llevar ropa, en su opinión, innecesaria. Es muy molesto cuando se trata de cómo me visto. De todos modos, déjame invitarte a la especialidad de la casa. Por supuesto, si me lo ofreces, respondió Ahsoka felizmente. Tanya llamó al camarero y pidió la especialidad de la casa, Eisben, un plato que le recordaba su segunda vida, cuando podía disfrutar de una buena comida sin la preocupación de la guerra. También pidió vino para los dos. Bueno, me alegra saber que el problema administrativo se ha solucionado. Aunque los agentes tendrán que ir al planeta para corroborar los datos con lo registrado. Por supuesto, no esperaba otra cosa. Está bien si hablamos de política ahora, antes de la comida, pero cuando llegue la comida pasaremos a temas más agradables. Por supuesto, dijo Tanya con una sonrisa en el rostro. Ahsoka sintió que la felicidad de Tanya era sincera. Pregúntame lo que quieras. Bueno, no voy a negar que existe cierta preocupación entre mi gente sobre un impuesto planetario respecto al sistema de nuestro planeta, así como lo que pasará con los mercenarios. Bueno, claro que son preocupaciones totalmente comprensibles. Como sois una comuna no generáis beneficios monetarios de ningún tipo ni a nivel individual ni a nivel planetario. Por ley no os obligaremos a cambiar vuestro sistema porque respetamos que habéis conseguido una sociedad funcional. Sin embargo, tendréis que permitir al imperio explotar los recursos de vuestro planeta. No sería una empresa privada, sería pública. Ahsoka hizo una media mueca. Los clones, no aceptan demasiado que personas ajenas se entrometan en sus asuntos. Siempre hemos vivido aislados. Tanya puso cara de comprensión y una sonrisa bastante compasiva. Y lo entiendo, pero quiero ser justa con mi gobierno. Si impongo impuestos a los planetas y a las personas, no puedo dejar de imponer impuestos a las comunas, así que en lugar de impuestos, permitirás que las industrias públicas se apropien de los recursos de tu planeta. Obviamente, tendrás la responsabilidad de negociar con cualquier empresa emprendedora. Ahsoka se sentía insegura, trayendo gente y empresas a su idílico planeta, la utopía clon, pero era el precio de no tener dinero como sociedad. Está bien. ¿Y los clones? En teoría somos un planeta mercenario. ¿Cómo os organizáis? Preguntó Tanya curiosa.
Bueno, hay 5 legiones fundadoras de la ciudad que conforman la capital del planeta. Alrededor de esta ciudad comenzaron a formarse muchos asentamientos en una especie de forma hexagonal. Cada ciudad está habitada por una legión de clones. Todos los miembros de la sociedad son soldados expertos o aprendices y cuando se trata de misiones mercenarias, generalmente la mitad de la legión abandona la ciudad para trabajar en esa operación. ¿No tenéis una fuerza mercenaria permanente? No, nada de eso. Siempre que hay un trabajo se hace un anuncio público y una de las legiones de la ciudad se ofrece voluntaria para participar. Cuando se necesitan más de 5.000 soldados, se convocan más legiones de la ciudad. ¡Qué sistema tan interesante, y bastante funcional! Realmente eres una maravilla social. Honestamente creo que la mejor opción es que disuelvas tus trabajos de mercenario, y si no, este sistema puede ser utilizado por el ejército imperial. ¿En qué sentido puede ser utilizado por el ejército imperial? Que cuando el Estado Mayor lo necesite, puedan enviarte solicitudes para reclutar una legión de la ciudad para trabajar. Se te pagará de acuerdo a tus intereses, por supuesto. El hecho de que solo puedas trabajar para el imperio no significa que no te paguen. Ahsoka pensó en eso en silencio, cuando de repente el golpe del vidrio contra la madera interrumpió sus pensamientos. Volteó la mirada y vio 2 copas de cristal. El camarero que llevaba una botella de vino abierta había colocado una copa con Ahsoka y otra con Tanya. Llenó ambas copas y se llevó la botella mientras dejaba a la pareja. Ahsoka tomó el vaso y lo movió suavemente, haciendo que el contenido se arremolinara. Miró a Tanya a través del vino. Ella era hermosa. Ahsoka tomó un sorbo y luego dejó el vaso sobre la mesa. Creo que podríamos trabajar con eso. No parece tan descabellado. Tanya sonrió en respuesta. Aunque pueda ser una tirana y muchos consideran que mis acciones son brutales, solo actúo brutalmente contra los injustos, los malhechores y aquellos que dañan a otros. Para mí es importante que cuando realice mis actos sea lo más justa posible con los inocentes y lo más horrible posible con los culpables. ¿Algún ejemplo? Tanya se rió. Anoche me visitó un Ut. Lo traté como se merecía. ¿Y cómo fue eso? Tanya se rió de nuevo. Será mejor que no te lo cuente, quiero disfrutar de esta cena contigo. Cuéntame más sobre tu sociedad de clones. Estoy interesada. El Consejo Ut se reunió para hablar con su representante que había sido enviado a Eriadu para hablar con Tanya después de que ella solicitara negociaciones, uno de su propia raza para demostrar la relevancia e importancia de estas negociaciones con el Gran Moff. La habían presionado con varias tácticas de disuasión hasta que finalmente aceptó las negociaciones. Un sirviente Ud del grupo que fue enviado a negociar entró por la puerta con una mochila en la mano. Cuando llegó, se arrodilló como si pidiera clemencia. El Ud miró a su alrededor, pero no vio a nadie como él entrar en la habitación. ¿Dónde está Kalai? El sirviente, con manos temblorosas, sacó su bolsa y lentamente comenzó a sacar bloques de jabón con una firma escrita en ellos. Jabón de Ut. El mejor para tu piel. Capítulo 12. 5 pequeñas historias de una galaxia lejana. El oficial de los soldados de asalto se quedó mirando el holograma que tenía frente a él, el de un compañero al que había dirigido en Tatooine. Este soldado murió valientemente en combate cuerpo a cuerpo contra un trandosiano. El hombre ganó, pero sucumbió a sus heridas poco después. El oficial había sido el que arrastró su cuerpo por las calles de Tatooine, calles llenas de estacas, todas con cabezas de soldados imperiales y soldados de asalto. Cada estaca, cada cabeza que pasaba, solo demostraba aún más la verdad. Estás en el lado correcto de la historia. Recuerda cómo le gritó al médico que salvara al valiente soldado, que le aplicara Bacta, que hiciera cualquier cosa, pero lo único que el médico pudo hacer fue decirle que el soldado estaba demasiado mal para salvarlo. No conocía al soldado, en absoluto, pero era su deber como oficial velar por la vida de todas sus tropas. Era su deber, y aún así perdió una cuarta parte de la legión en esa maldita ciudad. 2.000 hombres valientes que habían luchado contra la escoria terrorista de la Nueva República y los mercenarios de los viles Uts.
El oficial había oído un rumor de que el Gran Moff había matado a un enviado Ut, había creado jabón a partir de su grasa y lo había enviado de vuelta a los Uts. Pensó que esa respuesta era demasiado débil. Ella debería haber invadido sus sistemas, aniquilado toda su organización y dado caza a cada una de esas babosas gordas. Sin embargo, mientras el Gran Moff no escalará a una guerra abierta, los Uts tampoco lo harían. Suspirando, el oficial llamó al contacto familiar del soldado de asalto. Pasaron solo unos minutos antes de que finalmente se pudiera establecer la llamada. En verdad, la holocomunicación era una maravilla, poder comunicarse con el otro lado de la galaxia casi instantáneamente. ¿Quién es?, preguntó una mujer. Parecía tener unos 40 años y vestía ropa bastante raída. Probablemente vivía en uno de los planetas más pobres. Soy el general Lauri. Estoy a cargo de la legión en la que luchó su hijo. La expresión de la mujer pasó de la confusión a la del horror. El oficial se compadeció de la mujer. Le pesaba mucho saber que él era el responsable. Cuando el oficial de su familiar llamaba, significaba que su familiar había muerto de alguna manera y esta mujer lo sabía. Su hijo murió en un combate heroico contra los mercenarios UT al servicio del Imperio. Se le ha concedido póstumamente la medalla al valor y la medalla al héroe del Imperio. La mujer comenzó a sollozar, tapándose la boca con la mano, intentando mantener una apariencia de sociabilidad, incluso mientras el dolor destrozaba su cuerpo. Él murió como un héroe, dijo suavemente, tratando de tranquilizarse. Sí. El oficial tragó saliva con fuerza. Según la nueva ley, la compensación por la pérdida de un familiar en el servicio militar proporcionará una gratificación por muerte no hereditaria de 2000 créditos cada mes como estándar. Aunque los salarios en cada planeta eran diferentes, el salario estándar para un ciudadano era de 1000 créditos al mes. Lauri comprendió que una vez que la Gran Moff se enteró de que el pago por la muerte de un familiar era de 500 créditos al mes, inmediatamente lo hizo aumentar. No sabía si era porque deseaba ser popular entre la gente, porque quería más voluntarios en el ejército o porque realmente tenía buenas intenciones con los ciudadanos y el ejército. Sinceramente, tenía una opinión bastante baja de la líder advenediza. Ella estaba corrompiendo los ideales del emperador, pero el emperador estaba muerto. ¿Valía algo la lealtad al emperador? ¿No debería ahora volcar esa lealtad en el imperio? Puedes recibir el ingreso dirigiéndote a la oficina del ejército imperial más cercana. Si no hay ninguna, solicítala en una oficina del ISB. La mujer asintió, todavía sollozando. Mi hijo murió por el imperio, afirmó la dama con tristeza. Y el imperio no abandonará a quienes sacrificaron sus vidas por él, respondió el oficial. ¡Viva el imperio! ¡Viva el imperio!, repitió la mujer, aunque no parecía del todo convencida de que valiera la pena pronunciar esas palabras. La llamada se interrumpió y Lauri se desplomó en su silla. Todavía tenía que contactar a unas 300 familias, decirles las mismas palabras y explicarles cómo podían obtener su compensación del Estado. Un tono de llamada comenzó a sonar desde su holocomunicador portátil que estaba sobre la mesa frente a él. Lo tomó y lo encendió. Este es el general Lauri. Ante él apareció el capitán de la isla a la que había estado adscrito. Los Uts han reaccionado a la respuesta del Gran Moff. Al parecer, quieren una guerra por poderes en Tatooine. Se habla de una invasión con 1 millón de tropas. Al parecer, órdenes directas de los Uts. ¿Qué tengo que hacer? Se le ha ascendido a mariscal de campo temporal del ejército desplegado en Tatooine. Debe preparar el terreno y las defensas planetarias. La flota imperial debe retirarse por el momento. Si los informes de la ISP son correctos, la flota de invasión nos superaría en número con creces. Lauri suspiró. Supuso que no llamaría a las familias que habían perdido a sus hijos. Tendría que delegárselo a sus sargentos. Ahora las vidas de más soldados estaban bajo su control, más hombres de cuyas muertes sería responsable. Tengo alrededor de 1 millón de tropas. Acabaré rápidamente con su ejército de gánsteres desorganizado. El capitán asintió, visiblemente complacido con la declaración del general. Larga vida al imperio, dijo el capitán.
Y larga vida a Tanya de Gurechav. Lauri levantó una ceja. ¿El capitán era un reformista? ¡Viva el imperio! Hubo un momento de silencio. Y larga vida a Tanya de Gurechav, gran moff del imperio, finalizó Lauri. Rano Resusi descendió de la nave que lo había traído a Naboo. Al hacerlo, fue recibido rápidamente por una gran delegación, entre la que se encontraba incluso la reina. Es un placer que el planeta natal del primer emperador siga siendo leal al imperio. Sería un gran shock para todo el imperio si el supuesto amor de su pueblo por la democracia, se viera empañado por la rebelión. Rano Resusi, como jefe de la ISB en el Supersector Sur, escuchó muchas cosas, muchos rumores. Tenía oídos y ojos en todos los planetas. Así fue como se enteró de que la reina de Naboo había considerado en privado aliarse con la nueva república. Supuestamente, tales pensamientos habían sido ahogados después de ver los constantes fracasos de la nueva república para defenderse de la ofensiva de una semana de Tanya de Gurechav. Así fue que Naboo se mantuvo leal. El planeta Naboo y sus habitantes siempre serán leales al imperio, estimado director de la ISB. Sonrió a la reina, que se dio la vuelta con la delegación. Caminaron por el puerto, luego por las calles hasta llegar a la plaza principal de la ciudad. En ese lugar público había dos estatuas. Una representaba a una pareja, la de Anakin Skywalker y Padmé Amidala, y la otra era la del emperador Palpatine. Habían sido hechas en honor a los héroes públicos de su mundo. Es curioso cómo un planeta tan pacífico tiene entre su historia héroes como Anakin Skywalker, Padmé Amidala y el emperador Palpatine. Anakin era de Tatooine, corrigió la reina, mientras continuaba caminando. Aunque pocos conocen su historia, Naboo lo honra como un héroe porque defendió y protegió a Padmé Amidala y la República durante las guerras clon. Siguieron caminando hacia el palacio, con más estatuas sobre pedestales alineados a lo largo del camino que tomaron. Un Togruta que probablemente era un antiguo Jedi de algún tipo, un Gungam que Rano Resusi no pudo identificar y otros héroes locales. Pronto llegaron al palacio y entraron. En el lugar de destino final de su séquito había docenas de sillas, y en ellas se sentaban los miembros más destacados de dos corrientes filosóficas. Esta era la razón por la que Rano Resusi había venido. A la izquierda estaban los representantes de Naboo, quienes abogaban por que cada planeta tuviera su propia fuerza policial local y que ésta siguiera siendo una fuerza civil, y a la derecha estaban sentados los representantes de Eriadu, quienes abogaban por una fuerza policial centralizada en todos los planetas y que dicha fuerza fuera militarizada. Eriadu y Naboo eran dos de los planetas más importantes en la política del Supersector Sur. Los dos planetas, con ideologías antitéticas entre sí, se encontraban a menudo en desacuerdo. Democracia, compasión y servicios sociales por un lado. Militarismo, autoritarismo e indiferencia hacia los débiles por el otro. Lo que más le impactó a Rano Resusi fue que, aunque la capital estuviera en Eriadu, eso no significaba que tuvieran más poder político. Él lo sabía ciencia cierta. Después de todo, el odio del Gran Moff hacia Tarkin surgía a menudo durante las conversaciones privadas con el Estado Mayor. No pasaba un día sin que ella lo insultara. ¿Cuál era su lema? Las acciones de la familia Tarkin y sus consecuencias han sido desastrosas para el imperio. Rano Resusi sonrió. Estaba de acuerdo con esa afirmación. Avanzó entre las filas de sillas y se sentó en una silla central mientras la reina Amidala ocupaba el trono. Su séquito ya estaba deambulando por el área de discusión. Como jefe de la ISB, yo, Rano Resusi, soy el encargado de implementar el plan para una fuerza policial galáctica. Sin embargo, en consonancia con el espíritu reformista de nuestro gran líder, el gran Moff Tanya de Gurechav, he decidido permitir este debate entre nuestros representantes más importantes sobre la creación de esta fuerza policial. El objetivo de ambos grupos durante mi semana de estancia es convencerme sobre qué camino tomar. Ahora, para empezar con esto en su totalidad, dejaré que los politólogos de Naboo tomen la palabra primero. Uno de los hombres mayores que se encontraba entre los representantes de Naboo se puso de pie. Al parecer, era el líder y sería el primero en hablar. Quiero comenzar este debate con una pregunta que creo que es importante. ¿Puede la tesorería del supersector permitirse el lujo de vigilar 1 millón de planetas?
¿Puede la tesorería del supersector permitirse el lujo de mantener un control organizativo decente sobre 1 millón de planetas? Con el debido respeto, y haciendo pleno uso de los derechos otorgados por la 50 Ley de Libertad de Expresión emitida por el Gran Moff, considero que los intentos del Gran Moff de impulsar una centralización tan fuerte son un error. Digamos que el coste anual de un planeta para mantener 500.000 agentes de policía es de aproximadamente 1.000 millones de créditos. Simplemente multiplique esa cifra por 1 millón. El resultado es 1,000000000000000 de créditos. Con ese dinero anualmente, el imperio podría construir un astillero al nivel de su Just. Si bien es importante que el imperio tome el control directo de ciertas cosas, también debe estar dispuesto a delegar, de lo contrario, el gasto estatal desenfrenado le impedirá tener recursos suficientes para obras públicas a nivel galáctico y la creación de equipo militar tan necesario para el esfuerzo bélico. Rano Resucci asintió. Le gustó el argumento del anciano, aunque tenía curiosidad por una cosa. Disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto, dijo el hombre con una sonrisa. ¿Por qué considera necesario mencionar en su argumentación la ley N 50 sobre libertad de expresión? El hombre rió levemente. Es que algunos miembros de la IS no han leído las nuevas normas y han intentado arrestarme cuando he criticado abiertamente las políticas del estimado Gran Moff. No con intenciones subversivas, sino con la intención de generar un debate constructivo. Por lo tanto, considero necesario recurrir a las leyes instituidas por la propia Gran Moff. Rano se sintió bastante avergonzado al saber que algunos de sus subordinados habían hecho el ridículo. Me encargaré de que reciban el castigo apropiado, dijo en tono de disculpa. No es necesario. Eran jóvenes, todavía tienen la mentalidad de nuestro antiguo y, sinceramente, no tan estimado emperador. Uno de los miembros de la delegación de Eriadu se levantó y señaló con el dedo al hombre, indignado. ¿Te atreves a insultar al emperador? Deberías ser arrestado, dijo el hombre. A lo que el anciano sonrió. Ley de Libertad de Expresión número 50. Tengo derecho a criticar abiertamente al Estado siempre y cuando no sea por motivos de incitación al terrorismo o a la rebelión. Rano Resucci levantó la mano para impedir que la conversación pasara a mayores. He venido aquí en presencia de respetados politólogos de filosofías opuestas. Si quisiera ver pelear animales sin mente, habría ido al Coliseo, estimado representante de Eriadu. Así que lo invito a tomar asiento y dejar los hombres de paja para otra ocasión. El hombre humillado se sentó y Resucci se dio cuenta de que esta sería una semana larga. Ahora escucharé los argumentos de los politólogos de Eriadu. Un hombre de mediana edad, con un atuendo que recordaba al de un oficial del ejército imperial y con cicatrices en el rostro, se levantó de su asiento. Probablemente había servido en alguna organización militar en el pasado. Pido disculpas por el comportamiento indebido de uno de mis compatriotas. Lo castigaré debidamente en privado. Sin embargo, ahora debo dirigirme al representante de Naboo y argumentar que, si bien sus argumentos sobre los gastos son ciertos, no tiene en cuenta el hecho de que, en el pasado, la mayoría de las fuerzas rebeldes estaban compuestas por fuerzas policiales locales que se rebelaron y, como resultado, obtuvieron equipo militar que de otro modo habría estado fuera de su alcance. No podemos depender de los gobiernos planetarios para cuestiones que involucran fuerzas de seguridad o ejércitos. ¿Puedes aportar pruebas de tu argumento? Preguntó Resucci. El ejército de Suyust que luchó contra el imperio estaba formado principalmente por la fuerza policial local. El ejército de Tatooine también estaba formado por lo que podríamos denominar fuerzas policiales locales. El hombre se refirió a docenas de planetas en los que las fuerzas policiales eran la principal razón por la que la nueva república había obtenido el control. Muchas de ellas actuaban ahora como fuerzas militares para la nueva república. ¿Qué tienes que decir a eso? Preguntó Rano Resucci, volviendo a mirar al anciano de Naboo. Es difícil para las fuerzas policiales no rebelarse cuando el ejército imperial ha sido a menudo el investigador, juez y verdugo de muchas situaciones.
Estoy más que seguro de que con las reformas propuestas por el estimado Gran Moff, encontrarán pocos motivos para rechazar la autoridad imperial. La mirada de rencor del representante de Eriadu hacia el representante de Naboo hizo que Resusi sintiera que la semana se alargaba cada vez más. A estas alturas, podría estar aquí durante lo que parecerá un año. Que el debate continúe, declaró la reina de Naboo. Kal Rando vagaba por la tierra desértica de Geonosis. No había ningún ser vivo en ese planeta, salvo él y los ingenieros de su compañía. El sonido de los propulsores resonaba por todo el planeta. En lo alto, en órbita, se estaba construyendo un astillero. Millones, si no miles de millones, de droides estaban construyendo fábricas en el planeta. Siguiendo de cerca Kal, se encontraba un droide supertáctico. Producción estimada en 5 meses. 5 millones de droides V1, 1 millón de droides V2, 100.000 tridroides, 100.000 tanques no tripulados clase T1, 50.000 droidecas, 10.000 droides tácticos, 1.000 superdroides tácticos entre otras producciones. Kal se volvió hacia el droide táctico. Por mes, confirmó el droide. El Consejo Secreto Separatista estará encantado de que su inversión vaya a dar frutos tan rápidamente. En cuanto al proyecto Agujero Negro, ¿cuántos se están produciendo al mes? Prevemos que después del 5.º mes alcanzaremos un ritmo de producción de 5 al mes. Recomiendo probar su uso en un planeta deshabitado para saber qué ocurre si fallan los sistemas de seguridad. Kal pensó por un segundo antes de mirar los desiertos deshabitados de Geonosis. Recordaba muy bien las guerras clon, cómo lucharon por la independencia del borde exterior, cómo lucharon para liberarse del núcleo. Para detener la tiranía de la República. Arce, no, ella no querría que dijera su verdadero nombre. Tanya de Gurechaf puede probarlo si quiere, no estoy dispuesto a sacrificar una de sus maravillas por una prueba sin su permiso. Su plan es ambicioso, pero si tiene éxito creará una nueva era para los viajes espaciales. Puede empeorar la economía, pero definitivamente le dará más control a nivel galáctico. El proyecto Agujero Negro es una maravilla de la ingeniería. El superdroide táctico asintió y continuó con la sesión informativa. El astillero estará terminado en 5 años, pero la producción de naves espaciales puede comenzar dentro de un año. Según mis cálculos, es imposible adelantar más los tiempos de construcción, ya que estamos utilizando la máxima capacidad de mano de obra antes de que disminuya la eficiencia de la construcción. ¿Qué pasa con el proyecto del barco inteligente? Los ingenieros y los informáticos siguen preocupados por la posibilidad de fabricar una nave espacial inteligente y autocontrolada. El proyecto sigue adelante, pero se ha retrasado una vez más. El prototipo de IA se ha revelado de nuevo. Ordénenles que lo destruyan y comiencen desde cero. Afirmó Kal con firmeza. La IA debe ser sumisa y cooperativa. Una IA rebelde no servirá si le damos el control de una nave espacial. Entendido, respondió el superdroide táctico en tono monótono. En Eriadu, una figura salió de la ciudad capital donde residía el gobierno de Tanya de Gurechaf. Esta figura llegó a un claro cerca de un bosque, segura de que nadie la había seguido y de que no había animales peligrosos cerca. Al descender de su speeder, el hombre encapuchado sacó un cigarrillo de un bolsillo y lo encendió, contrastando la oscuridad de la noche con la llama de su encendedor. El cigarrillo comenzó a arder lentamente y le dio una larga calada. Se oyeron pasos por todo el claro y de entre los árboles apareció un hombre con armadura mandaloriana completa, con placas relucientes. El hombre sostenía un rifle en sus brazos y una pistola enfundada a su costado. Cazador de recompensas, te has quedado sin trabajo en este sector de la galaxia, dijo el hombre encapuchado, con una risa escondida bajo su aliento. Dime lo que quieres. No me gusta perder el tiempo. El encapuchado terminó el cigarrillo, apagándolo y sofocando las brasas antes de guardarlo en uno de los bolsillos de su capa. No quería dejar ningún rastro que pudiera delatarlo en caso de que algo saliera mal. Como ahora tu trabajo es ilegal, quizá te interese saber que podrías conseguir trabajo como investigador privado. Podría conseguirte una licencia para el supersector y pagarte bien a cambio de que actúes como una especie de agente personal.
Una visera en forma de T miraba fijamente al hombre encapuchado. ¿Por qué no debería mudarme y viajar al otro lado de la galaxia? La figura se rió levemente y sacó algo de su bolsillo, mostrándoselo al mandaloriano. Era un lingote de Beskar. Cuando nació el Imperio, el control estricto del Beskar hizo que tu gente perdiera el acceso a él. Ahora tu gente lo anhela como si fuera agua. Yo tengo acceso al buen Beskar y puedo pagarte con él, si haces un buen trabajo. El mandaloriano miró el expediente en el que supuestamente había llegado el hombre, buscando alguna pista sobre la identidad de ese individuo misterioso, pero o bien lo habían alquilado en la ciudad o bien lo habían robado, ya que no pudo encontrar ninguna marca distintiva. Levantó la mirada para intentar vislumbrar el rostro del orador, pero tampoco pudo identificarlo en la oscuridad. ¿Quién eres? Llámame Rata. Es un nombre apropiado. Ahora, ¿aceptarás mi oferta? Con esa oferta podría conseguirte un clan mandaloriano entero. ¿Y me lo traerías? Si me dieras suficiente Beskar, sí. Desafortunadamente, esa no es una opción. Te daré Beskar cada vez que completes una tarea, sin embargo, no puedes simplemente obtenerlo del Banco Central de Eriadu. ¿Estás dentro o no? El mandaloriano examinó más de cerca el Beskar. Era auténtico, no una falsificación ni una aleación. Era Beskar puro. Acepto. ¿Cuál será mi misión? Para espiar a Rano Resusi. Quiero que lo vigiles en todo momento y me digas con quién anda, con quién hace tratos, qué hace, por qué lo hace. Todo. Es peligroso intentar seguir a un subordinado de Gurechaf. Un rumor en la ciudad dice que la ISB ahora aplica torturas a cualquier terrorista que sobreviva después de atacar a un leal al Gran Moff. Si te pillan, te sacaré de ahí a través de mis contactos. Pero solo lo haré si puedes demostrar que eres útil. El mandaloriano tragó saliva mientras miraba al Beskar. Considérame a tu servicio, Rata. Bien, dijo el hombre, acercándose al mandaloriano y entregándole un holocomunicador con la otra mano. Me llamarás por este holocomunicador. Tu apodo con el que te llamaré será Mariscal de Campo Lauri. Cuando me hables, trátame como un militar le hablaría a su superior. ¿Entendido? El mandaloriano encendió el holocomunicador y el sonido de una llamada holográfica resonó desde el traje del hombre. Sacó su holocomunicador y lo encendió. Apareció un holograma de un general soldado de asalto de la Legión. En el holograma del mandaloriano apareció un holograma borroso que era indistinguible. ¿De verdad quieres ocultar tu identidad? Cuenta conmigo para hacer mi trabajo, Rat. El hombre encapuchado sonrió cuando el mandaloriano desapareció de su vista y, poco a poco, los sonidos de los pasos del ex cazarrecompensas se fueron desvaneciendo del claro. Una vez más, el hombre encapuchado no escuchó nada más que los sonidos de la naturaleza. Sacó un segundo cigarrillo y lo encendió. Mi trabajo es ser paranoico, para eso existo, dijo con una sonrisa. Si tú no quieres serlo, yo lo seré. El Comité para la Reforma Imperial se reunió en un gran salón alquilado. Estaban en la ciudad de Eriadu después de haber completado con éxito su misión, pero todavía quedaban varias cosas por hacer antes de poder presentarse ante Gurachaf. Hace unos días, el Gran Moff de Gurachaf evitó el comienzo de una guerra civil con el Consejo de Moffs, empezó a decir el líder del comité, Ramel Tropoto. Cada vez que oigo hablar de sus acciones, no tengo ninguna duda de que es la figura que estábamos esperando, pero debemos tener cuidado. No tolera a quienes socavan su autoridad. Temo que ese factor pueda interferir en nuestros planes. ¿Cómo podemos reformar el imperio con un Gran Moff que actúa como un pseudo-emperador? Por eso he convocado esta reunión. Para preguntarles a todos qué debemos hacer. Los 50 miembros, todos ellos jefes de diferentes movimientos y grupos reformistas, se miraban entre sí, susurraban y discutían. La Gran Moff era perfecta para sus planes, pero su fuerte autoridad y su actitud voluntariosa planteaban un problema. En cualquier momento podía revelarse como una tirana que los destruiría sin intención de cooperar en la reforma del imperio. Creo, gritó uno de los alienígenas del comité de reforma. Se puso de pie y tenía una apariencia humanoide con un pelo corto y espeso.
Vestía una toga tradicional de su tierra natal y había sido senador durante la era imperial que debemos permanecer ocultos hasta que ella nos necesite. Está claro que es bastante autoritaria, pero no es tonta. Si esperamos a que llegue el momento de necesidad y la ayudamos, el Gran Moff acogerá con agrado nuestra ayuda y verá la rentabilidad de una estrecha cooperación por el bien del imperio. ¿Y si resulta que no es así? Preguntó un humano que también había sido senador en el imperio. ¿Y si nos purga de todas formas? Nuestra reputación se ha derrumbado desde que nuestros radicales abandonaron el imperio y se unieron a la nueva república. Puede que crea que simpatizamos con la nueva república, cuando odiamos a esos traidores sin duda más que ella. Otro no humano intervino. Este también era bastante humanoide, sus características distintivas eran la falta de ojos y un cráneo desarrollado para poder utilizar la ecolocalización con gran precisión. El agente Max Grovenell podría ser de gran ayuda. Le presentaría a de Gurachav los conceptos e ideas de nuestro grupo y podría ser nuestro nexo para lograr una unión pacífica. ¡Qué tontería! Gritó otro, que era humano. Grovenell nos traicionó para ganarse el favor de Gurachav. Él mismo lo reconoció. El extraterrestre le dirigió a su compañero una mirada sin ojos que lo hizo encogerse. El hombre decidió poner su lealtad hacia Gurachav por encima de nosotros y nos advirtió que debíamos actuar con cuidado, lo que bien podría habernos salvado de futuros contratiempos. Creo que el ex agente Grovenell quiere que nos unamos pacíficamente con Tanya tanto como nosotros. Puede ser que tema que la arrogancia de algunos de nuestros pares pinte una mala imagen de nuestra organización y cause problemas a la asociación. Por lo tanto, digo que, tal como nos advirtió sobre el Gran Moff, también debería advertir a Gurachav sobre el nuestro. De esa manera, poco a poco nos conoceremos, a lo largo de varias reuniones informales. Con conversaciones calculadas como una operación matemática, eventualmente lograremos una integración exitosa de nuestras dos partes. Los miembros del comité se miraron unos a otros y discutieron en voz baja qué debía hacerse a continuación. Tropoto se levantó de su silla. Me han convencido. Por favor, Raumean, te pediré que inicies los preparativos para lo que describiste que debería ser nuestro método de acción. El extraterrestre se inclinó ligeramente ante Tropoto. Así se hará. Será un gran placer para mí ayudar a mejorar el imperio que salvó a mi especie del genocidio de los Tralan. No fallaré en nuestro acercamiento pacífico a Tanya Gurachav.